Imputado Tommy Alberto Galán Grullón. El imputado Tommy Alberto Galán Grullón ha sido acusado de la violación a las disposiciones de los artículos 2 de la Ley 448-06, que establece el tipo penal de soborno al comercio y la inversión, 145, 146, 166, 167, 175, 177 y 178 del Código Penal Dominicano, que establecen los tipos penales de falsedad, prevaricación, delito de mezclarse con asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, soborno o cohecho. Los artículos 2 y 7 de la Ley número 82-79 de declaración jurada, que establece el tipo penal de enriquecimiento ilícito. 15 y 16 de la Ley 311-14 en cuanto a la falsedad de declaración jurada. Y artículos 3 literales A, B y C, artículo 4, artículo 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la Ley 72-02 de lavado de activos. El imputado Tommy Alberto Galán Grullón es perseguido penalmente por su participación en las obras Hidroeléctrica Pinalito, adendas, Hidroeléctrica de Palomino, adendas, Autopista del Coral, Corredor Duarte 1, Carretera Río Jarabacoa, Corredor Duarte 2, Acueducto de Samaná, Carretera de Casabito, Acueducto Hermanas Mirabal y Carretera Bávaro Miches, Sabana de la Mar. En ese sentido, en cuanto a los sobornos, el Ministerio Público presenta su acusación argumentando que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón duró 16 años como legislador y se desempeñó como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República Dominicana desde agosto del 2006 hasta el año 2014. Que su participación en los hechos ocurrió mientras el imputado presidía la Comisión de Finanzas del Senado de la República, hoy Comisión de Hacienda. Establece el Ministerio Público que el imputado, Tommy Alberto Galán Grullón, fue uno de los legisladores que gestionó y recibió grandes cantidades de dinero provenientes de la constructora Norberto Odebrecht a través del imputado Ángel Rondón Rijo, a cambio de influenciar en los demás miembros de la Comisión de Hacienda y votar por la aprobación de los préstamos de financiamiento de los proyectos de obras ya adjudicadas a la constructora Norberto Odebrecht, que usaba canales directos de comunicación con el imputado Ángel Rondón Rijo para mantenerlo informado de los avances de los proyectos de financiamiento que cursaban en el Congreso, que en su gestión los proyectos de financiamiento eran aprobados sin los trámites regulares, a corto tiempo y casi sin oposición, y que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón recibió aportes de campaña para su candidatura como senador los años 2008, 2012 y 2016. En cuanto al enriquecimiento ilícito y la falsedad en las declaraciones juradas, el Ministerio Público establece que por los sobornos recibidos por parte del imputado Ángel Rondón Rijo, el imputado Tommy Alberto Galán Grullón tuvo un incremento injustificado de patrimonio, enriqueciéndose ilícitamente y tratando de ocultar sus propiedades, falseando datos en sus declaraciones de patrimonio. Que en octubre del 2006 presentó su primera declaración jurada estableciendo tener un patrimonio de 19.300.000 pesos. Que el 8 de noviembre del año 2010 presentó una segunda declaración jurada estableciendo tener un patrimonio de 19.400.000 pesos. Y en su tercera declaración jurada, presentada en fecha 1 de septiembre del 2016, declaró poseer un patrimonio que ascendía a la suma de 31.704.547 pesos. Que el incremento patrimonial se observa en los años 2010 al 2016 por efecto de su vinculación con el imputado Ángel Rondón Rijo, observándose un aumento de 12.404.547 pesos. Que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón falseó datos de su declaración jurada, subvalorando sus propiedades inmobiliarias, con la finalidad de que no se observe su incremento patrimonial. Alega el Ministerio Público que los verdaderos valores de estos inmuebles se reflejan en la tasación realizada por el ingeniero Jonathan Ramírez Pérez, quien hace constar en su informe técnico que el monto ocultado a consecuencia de la subvaluación es de 63 millones de pesos, y que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón cometió falsedad ya que solo declaró tener acciones en la corporación Mano Amiga, cuando según certificación de la Dirección General de Impuestos Internos tiene varias acciones en otras empresas, y que estas empresas corresponden con una red de sociedades mediante la cual oculta su riqueza. En cuanto al lavado de activos, el Ministerio Público
establece que la estrategia de ocultamiento usada por el imputado Tommy Alberto Galán Grullón fue la de convertir en inmuebles el dinero ilícito recibido, tratando de evitar que se descubriera el mismo, que desarrolló una serie de obras financieras usando para ello múltiples cuentas bancarias y que aperturaba certificados financieros, los cuales aperturaba y cancelaba para dividir los montos y que no llamaran la atención. A grandes rasgos, la acusación del Ministerio Público hacia el imputado Tommy Alberto Galán Grullón consiste en, supuestamente, recibir sobornos por parte de Ángel Rondón Rijo para influenciar en los miembros de la Comisión de Hacienda y votar para la aprobación de los préstamos de financiamiento de obras adjudicadas a Odebrecht sin los trámites regulares, a corto tiempo y casi sin oposición en las obras anteriormente citadas. Subvaluar los valores de sus bienes inmuebles para ocultar su enriquecimiento ilícito, falseando las declaraciones juradas. Incurrir con estas acciones en prevaricación, delito de mezclarse con asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, soborno o cohecho, y lavar activos provenientes del soborno. El tribunal ha valorado la prueba aportada tanto por el Ministerio Público como por la defensa, constatando que la prueba 1177 de la acusación establece que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón estuvo en la Comisión de Finanzas que conoció los proyectos Hidroeléctrica de Pinalito en las Adendas, Hidroeléctrica de Palomino, Adendas, Autopista del Coral, Corredor 1, Carretera Río Jarabacoa, Acueducto de Samaná, Carretera de Casabito, Acueducto Hermanas Mirabal y Carretera Bávaro Miches de Sabana de la Mar, como presidente de la Comisión de Finanzas, hoy Hacienda. Que Tommy Galán fue diputado al Congreso Nacional por el periodo 2002-2006 y que durante esos años recibió ingresos de salario por la suma de 8.096.177 pesos. Que Tommy Galán Grullón fue senador por la provincia de San Cristóbal en los periodos 2006-2010, 2010-2016 y 2016-2020, recibiendo ingresos por la suma de 43.403.843 pesos. Que en las actas de la Comisión Permanente de Finanzas sobre los contratos y financiamientos de obras de Odebrecht se puede observar que quien encabeza las comisiones era el imputado. Y que mediante la comunicación de fecha 10 de mayo del año 2018 de la Cámara de Cuentas, se certifica que en la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos solamente reposa la declaración jurada de Tommy Alberto Galán Grullón correspondiente a los años 2006 y 2010, que posteriormente remite. Asimismo, el tribunal valoró la declaración jurada del año 2006, la declaración jurada del año 2010 y la declaración jurada del año 2016. Analizó asimismo el tribunal los informes técnicos de tasación, informe financiero e informe societario presentado por el Ministerio Público, así como todas las demás pruebas del proceso, tanto de la acusación como de la defensa. Los artículos 170 y siguientes del Código Procesal Penal le indican al juez que las pruebas deben ser analizadas conforme a la sana crítica y de manera armónica. Y entonces, en base a ese imperio de la ley, ¿qué es lo que ha analizado el tribunal en cuanto al imputado Tommy Alberto Galán Grullón? La acusación se sustenta sobre el hecho de que la función de Tommy Alberto Galán Grullón como presidente de la Comisión de Finanzas del Senado dentro del esquema de sobornos era supuestamente influir en los demás miembros de la comisión para aprobar los financiamientos de las obras de construcción adjudicadas a la constructora Norberto Odebrecht. Conforme a la prueba 1078 del Ministerio Público, no puede imputársele a Tommy Alberto Galán Grullón haber participado en la aprobación del contrato de financiamiento de la obra Acueducto de Samaná de fecha 25 de febrero del año 2009, en virtud de que esta prueba, certificada por la Secretaría General del Senado, indica que fue liberada de informe, lo que implica que el proyecto no fue a comisión, pero sí se evaluó a los fines de análisis del fondo del proceso su participación en el contrato de préstamo para el acueducto de Samaná. Esa misma prueba indica que no tienen registros sobre la obra Corredor Duarte II, por lo que tampoco puede imputársele al ciudadano Tommy Alberto Galán Grullón. En ese mismo sentido, el tribunal solamente analiza las obras que restan ya previamente citadas por la participación del imputado en ellas de cara a la acusación. A través de las actas de la Comisión Permanente de Hacienda presentadas por el Ministerio Público en las pruebas 1167 y las 1173, el tribunal no advierte motivos fundados para establecer que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón haya influenciado en la comisión para la aprobación de los contratos de financiamiento para las obras adjudicadas a Odebrecht. El tribunal ha leído todas y cada una de esas actas.
Como presidente de la comisión se observa el manejo de la apertura de la discusión de la agenda del día y cómo el incumbente de cada estamento del Estado que tiene que ver con el proyecto hace una presentación del proyecto y de la necesidad del mismo, seguido de discusiones sobre documentos y detalles, así como la participación de cada miembro de la comisión. Que si bien estas actas constituyen síntesis conceptuales preparadas por el mismo personal de apoyo de la comisión, en ellas no se identifica un comportamiento destinado a influir o fijar criterios personales del imputado Tommy Alberto Galán Grullón sobre los demás miembros, siendo que muchas actas de esas concluyen en solicitudes de más documentos, quedando las decisiones pendientes a la espera de entrega. Que en ese sentido no se demostró la pretensión probatoria del Ministerio Público con estas pruebas específicamente acerca de que esos documentos prueban cómo el imputado viabilizaba los proyectos de la constructora Norberto Odebrecht. En esa misma tesitura fueron presentados los testimonios de los ciudadanos Amílcar Jesús Romero Portuondo, Félix María Vázquez, Dionis Alfonso Sánchez Carrasco y Charles Mariotti Tapia, testimonios de los cuales el tribunal recalca lo siguiente. Estos testigos fueron todos miembros de la Comisión de Finanzas, hoy Comisión de Hacienda, en el tiempo en el que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón fue el presidente de la comisión. Establecieron que la Comisión de Hacienda analiza los contratos que afectan la deuda pública, como son los contratos de financiamiento de préstamos de obras de construcción, que la Comisión de Hacienda es apoderada del contrato por el Pleno del Senado, que se socializa el contrato, se escuchan los informes técnicos, reciben a los ministros y que si entienden que necesitan más información la solicitan, que no tienen la facultad de modificar nada de los contratos. Estos vienen estructurados desde el Poder Ejecutivo y ya están incluidos en el presupuesto nacional, que sus decisiones son por mayoría de votos y son consensuadas, que la comisión prepara un informe final que es presentado al Pleno del Senado, quien es que finalmente aprueba o no aprueba el contrato de financiamiento o de préstamo, y que la comisión debe rendir dicho informe en el plazo de 30 días, pero puede ser prorrogado con la aprobación del Pleno, que el informe es más bien para informar, valga la redundancia, a los demás miembros del Senado en qué consiste el contrato a los fines de aprobación o no. Que en esa tesitura podemos entender que ni de las actas de la Comisión Permanente de Hacienda y o Finanzas, ni de los miembros de la misma, se pudo constatar ningún elemento objetivo que implicara un comportamiento tendente a influir a los demás miembros por parte del imputado Tommy Alberto Galán Grullón. Que asimismo recalca el tribunal que se puede observar de los testimonios que la Comisión de Hacienda constituye un paso previo a la aprobación de cualquier contrato, pero no tiene capacidad ni facultad para aprobarlos por sí sola. Que asimismo se presentó prueba de que las obras adjudicadas a Odebrecht y que pasaron por la Comisión de Hacienda y Finanzas del Senado cumplieron con cada uno de los trámites y procedimientos utilizados conforme a la Constitución y al reglamento interno del Senado. Así se observa en las certificaciones emitidas por la Secretaría General Legislativa Interina del Senado de la República, quien certifica que en los proyectos Río Jarabacoa, iniciativa 630, Autopista del Colar, iniciativa 00926 y 5090, Carretera Bávaro Miche, Sabana de la Mar, iniciativa 00633, Acueducto Hermanas Mirabal, iniciativa 6049, Hidroeléctrica Palomino, iniciativa 6044, 6043, 03327 y 02398, Hidroeléctrica Pinalito, 5063, 03326 y 3542, Acueducto de Samaná, 3276, se cumplieron con los procedimientos y trámites que manda la ley. Siendo así, no tiene asidero probatorio alguno la acusación de que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón usara su influencia y promoviera que los proyectos de financiamiento fueran aprobados sin los trámites regulares, a corto tiempo y casi sin oposición, puesto que es el mismo reglamento interno del Senado que impone que la Comisión de Hacienda y Finanzas dispone de 30 días hábiles para el estudio, deliberación y presentación del informe legislativo, plazo que a todas luces pareciera corto, pero que no es por decisión de los miembros de la comisión.
que esto va de la mano con el hecho de que en el expediente de la constructora Norberto Odebrecht no existe ninguna prueba en donde se ubique al imputado Tommy Alberto Galán Grullón recibiendo un soborno. Sobre todo es menester mencionar que Mauricio Dantas Becerra no lo menciona en su declaración en audiencia como uno de los funcionarios que recibió soborno. Que tampoco se ha presentado prueba alguna que vincule al imputado Tommy Alberto Galán Grullón con el imputado Ángel Rondón Rijo, sobre todo de la acusación específica de que tenían canales de comunicación directa donde mantenía supuestamente informado a Ángel Rondón Rijo sobre los avances de los proyectos. Que asimismo no existe prueba directa o indirecta que lleve al tribunal a determinar con certeza que el imputado, Tommy Alberto Galán Grullón, recibiera donaciones de campaña del imputado Ángel Rondón, como se establece en la acusación. No hay prueba documental, audiovisual, técnica, financiera que provea un solo indicio sobre el pago de sobornos o dineros para campañas a este imputado. Tampoco el imputado Tommy Alberto Galán Grullón fue vinculado a la estructura de pagos del Departamento de Operaciones Estructuradas ni al sistema Drauces. Y esto recobra más sentido cuando hacemos el análisis del supuesto enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque si recibió sobornos, puede existir indicios en su posible incremento patrimonial. Veamos. El Ministerio Público le imputa a Tommy Alberto Galán Grullón que como consecuencia de los sobornos tuvo un incremento injustificado de patrimonio enriqueciéndose ilícitamente y tratando de ocultar propiedades, falseando datos en sus declaraciones juradas. Así indica que en la declaración jurada del año 2006 declaró un patrimonio de 19.300.000, luego en el año 2010 19.400.000, con una diferencia que se observa entre una declaración y otra, hay una diferencia de 100.000 pesos en momentos en donde ya era funcionario público, tanto diputado como senador. Cuestión esta que llama la atención porque estamos hablando de que en 4 años solamente incrementó esa cantidad, 100.000 pesos. En su tercera declaración jurada, presentada en fecha 1 de septiembre del 2016, declaró poseer un patrimonio que ascendía a 31.704.547 pesos, es decir, 6 años después. En cuanto a este punto, el Ministerio Público establece que el incremento patrimonial se observa en los años 2010 al 2016 por efecto de su vinculación con el imputado Ángel Rondón Rijo, observándose un aumento de alrededor de 12 millones de pesos. Con respecto a esta imputación, el tribunal constata que ciertamente el imputado Tommy Alberto Galán Grullón tuvo un incremento patrimonial desde ese año, desde el 2010 al 2016, pero este incremento patrimonial debe analizarse conforme a los ingresos netos de esos años por concepto de salarios. De conformidad con la prueba aportada en los años del 2010 al 2016, el imputado Tommy Alberto Galán Grullón recibió el monto de 26.109.268 pesos solo en salarios por su función pública. Esta suma concuerda con el crecimiento económico declarado por el imputado Tommy Alberto Galán Grullón, puesto que el crecimiento solo fue de alrededor de 12 millones, según el Ministerio Público, pero percibió sumas por más del doble de esa suma. Siendo así, ese incremento de 12 millones no es un elemento fundado que dé al traste con un incremento patrimonial injustificado, pues está justificado en sus salarios si tomamos en cuenta además que ya poseía bienes declarados anteriormente. Asimismo, el Ministerio Público ha acusado al imputado Tommy Alberto Galán Grullón de incurrir en falsedad en las declaraciones juradas al subevaluar los montos de sus bienes inmuebles con la finalidad de que no se observe su incremento patrimonial. Veamos, el inmueble ubicado en San Cristóbal, dice el Ministerio Público que lo declara por un valor de 10 millones cuando en realidad vale 44.200.000 pesos. Que el inmueble ubicado en Jarabacoa lo declara por un valor de 2 millones cuando en realidad vale 11.300.000 pesos. Y que la unidad funcional del condominio Valentina 4 lo declara por un valor de 9.500.000 pesos cuando en realidad vale 29 millones. El Ministerio Público dice que los verdaderos valores de esos inmuebles se reflejan en la tasación realizada por el ingeniero Jonathan Ramírez Pérez, quien hace constar en su informe técnico que el monto supuestamente ocultado por el imputado Tommy Galán en su declaración jurada, al subevaluar los bienes inmuebles, es de alrededor de 63 millones de pesos. En ese sentido, el tribunal analizó la prueba consistente en el informe técnico de tasación de inmuebles de fecha 21 de mayo del año 2018, realizado por el ingeniero Jonathan Ramírez Pérez, tasador, así como su testimonio.
Constata el tribunal que estas pruebas adolecen de suficiencia probatoria sustentado en lo siguiente. El tasador no accedió al interior de las propiedades, sino que hizo una evaluación desde las partes externas de los inmuebles, por lo que no puede sustentar una evaluación certera. Establece características específicas de los inmuebles por dentro, sin hacer constar en el informe cómo las obtuvo. Usa el método comparativo usando otros muebles de referencia para calcular valor del inmueble analizado, pero no hace constar los mismos en papel ni sus características, de modo que se pueda contrarrestar si efectivamente los bienes con los que fue comparado son similares. No hizo constar en el informe que las fotografías del interior del apartamento ubicado en la Torre Valentina 4 no eran las del apartamento del imputado Tommy Alberto Galán Grullón, lo que llama a confusión en un informe técnico de avalúo. Establece el uso de informaciones de terceros en sus declaraciones, pero no las hace constar en su informe. La prueba debe bastarse por sí sola. La evaluación de los inmuebles debe sustentarse sobre datos recogidos directamente por el evaluador, pues ofrece una opinión técnica. En el presente proceso, la certeza de su avalúo es necesaria, porque es el acusador que dice que bienes inmuebles que posee un imputado tienen un valor mayor a lo declarado, por lo que la prueba también debe carecer de imprecisiones. Los márgenes de avalúo deben estar claramente establecidos en el informe, lo que no ocurrió conforme a lo expresado anteriormente. Por las razones expuestas, el tribunal entiende que el Ministerio Público no ha probado que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón haya incurrido en falsedad en la declaración jurada ni en enriquecimiento ilícito, violentando la Ley 311-14 y la Ley 8279 en lo aplicable, tomando en cuenta también los informes de avalúo presentados por este, que arrojan datos distintos al analizado y que poseen una estructura técnica más detallada. Por otro lado, el Ministerio Público acusa al imputado Tommy Alberto Galán Grullón de cometer falsedad, ya que solo declaró tener acciones en Corporación Mano Amiga S.A., cuando, según certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, tiene acciones en otras compañías, violentando así las disposiciones de la Ley 311-14 de declaración jurada, ley aplicable en virtud de que esta omisión se realiza en la declaración jurada del 2016. Ha sido juzgado por ese tribunal en anteriores escenarios que la omisión de declarar no constituye delito, sino que comporta una sanción administrativa. Esto es así porque la Ley 311-14, antes mencionada en su artículo 14, establece que la omisión de un bien en la declaración jurada produce una sanción grave administrativa conforme a la Ley 4108 de Función Pública, no así sanciones penales. Es por ello que el tribunal no puede determinar responsabilidad penal con respecto a Tommy Alberto Galán Grullón por supuesta violación a la Ley 311-14 al omitir declarar las acciones en compañías. Asimismo, tampoco incurre en la violación de las disposiciones del artículo 145 del Código Penal Dominicano, en virtud de que el primer artículo engloba una falsedad que requiere de una acción en el que incurre todo funcionario que contrahaga o finja letra, firma rúbrica, altere los actos, escrituras o firmas, suponiendo en un acto la intervención o presencia de personas que no han tenido parte en él, intercalando escrituras en los registros u otros actos públicos después de su confección o clausura, lo que no aplica para el imputado Tommy Alberto Galán Grullón, pues se le acusa de supuestamente falsear valores, que constituir una falsedad intelectual no de alterar el escrito. Tampoco incurre en violación al tipo establecido en el artículo 146 de la misma normativa, puesto que es una falsedad que se establece con respecto a un funcionario en el ejercicio de su ministerio, que instrumenta actos dando fe de la certeza de su contenido, lo cual no aplica en la especie. Asimismo, tampoco se ha demostrado que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón haya incurrido en prevaricación al no constatarse la comisión de algún crimen en el ejercicio de sus funciones, rechazado el soborno y el enriquecimiento ilícito, así como por no haber incurrido en falsedad en las declaraciones juradas. Tampoco se demostró que haya incurrido en el tipo penal de mezclarse con asuntos incompatibles a su función. Por lo tanto, este tribunal, después de haber analizado toda la prueba en su conjunto, entiende que no se ha demostrado en este proceso que el imputado Tommy Alberto Galán Grullón haya incurrido en los tipos penales de soborno en el comercio y la inversión, falsedad en declaraciones juradas, enriquecimiento ilícito, prevaricación, delito de mezclarse con asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, soborno o cohecho. Y al no demostrarse el delito precedente como elemento subjetivo necesario en el tipo de lavado de activos, tampoco ha incurrido en la violación a la ley de lavados de activos. En ese sentido, el tribunal pronuncia sentencia absolutoria en favor del imputado Tommy Alberto Galán Grullón en virtud de las disposiciones del artículo 337,
por no haberse aportado prueba suficiente para establecer la responsabilidad penal de este imputado.